Hola queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo, estamos a 24 de octubre. 24 de octubre es el penúltimo domingo de este mes. Y hoy vamos a seguir con la serie de Génesis que nos ocupa desde hace ya un tiempo. Estamos con la intención de ir estudiando la Biblia, libro por libro, el Pentateuco por lo menos, para empezar, los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces estamos en Génesis y estamos avanzando en Génesis. Nos hemos detenido bastante en los primeros capítulos porque son temas que tienen mucha trascendencia: la creación de todas las cosas, la creación del hombre y la mujer, la caída, la entrada del pecado en el mundo con la muerte, todo esto. Pero bueno, seguramente a partir de ahora iremos avanzando más rápido porque vamos a ir viendo historias. Hoy veremos la historia de Caín y Abel. Empezamos el capítulo 4 de Génesis y ahí vamos a estar meditando en este episodio, este suceso que la Biblia nos cuenta, lo que ocurrió, y bueno, seguro que el Señor quiere enseñarnos cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, nos enseñe, nos lleve en su voluntad para que podamos tener este tiempo de estudio. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros un día más. Y gracias porque tú eres nuestro papá, eres nuestro Dios. Tú tienes cuidado de nuestras vidas y de todo lo nuestro. Te pertenecemos a ti, así que por eso, Señor, todo lo que tiene que ver con nosotros es tuyo. Nuestra vida es tuya, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos. Pero tú nos bendices. No hay nada que nosotros te podamos dar a ti, Señor, que tú necesites. Eres tú el que nos da a nosotros todo. Y nos diste a tu Hijo y nos has dado el Espíritu Santo. Por eso venimos, Señor, a tus pies, venimos ante tu palabra, dispuestos a sentarnos y escuchar tu voz, preparados para abrir nuestro corazón y permitir que tu palabra caiga en ese corazón como en una tierra buena, para que dé mucho fruto al 100%. Por eso pedimos tu dirección y también te pedimos sabiduría. Ayúdanos a explicar lo que tú quieras que digamos y ayúdanos a entender todo lo que tú nos quieres decir. Necesitamos estar en el Espíritu, como hablábamos esta mañana en la iglesia, en la predicación. Ayúdanos a sintonizar contigo, a estar delante de ti con esa buena sintonía que nos ayude a escuchar todo lo que tú nos quieres decir. Queremos andar en el Espíritu y poder tener esa comunión íntima, especial con tu Santo Espíritu. Gracias, bendice a mis hermanos que escucharán este estudio y quedamos confiados de esta manera en tus manos, pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues me alegro de que nos volvamos a ver. Qué bien que nos podamos ver así los domingos 2 veces, ¿no? Por la mañana, por la tarde. Y qué bien que ahí continuemos perseverando en estas cosas. ¿No te pasa a ti? A mí me da como felicidad, como alegría. Es como saber que estamos venciendo, que estamos en victoria. Porque es muy fácil venirnos atrás, es muy fácil bajar los brazos, justificarnos, decidir que no hace falta insistir tanto. Estamos ahí como locos cada día estudiando la Biblia, ¿verdad? Pero el hecho de que nos mantengamos ahí me da alegría porque es como que estamos encontrando ese camino, la fuerza de poner cosas de Dios en primer lugar antes que nuestras cosas. Porque a esta hora, en este momento, un domingo como hoy o mañana lunes o cualquier día, seguro que todos nosotros encontraríamos 1000 excusas diferentes para no reunirnos aquí en el nombre del Señor, para no tener esta intención de abrir su palabra y meditarla y estudiarla y poder interactuar así unos con otros en directo, o los hermanos que lo ven en diferido también, ahí ellos pueden escribir comentarios, preguntas o simplemente disfrutar de este tiempo. Entonces, hermanos, Dios nos bendice, Dios está con nosotros, Él nos lleva.
y tenemos que seguir perseverando en sus cosas. Quizás a veces no somos conscientes, no nos damos cuenta, pero si pudiésemos mirar para atrás, hoy no somos los mismos que hace un mes, un año y medio. La palabra de Dios nos va cambiando nuestra forma de pensar, de entender todo. Dios ha empezado en nosotros una obra y la va a terminar, Él no se cansa. Bueno, antes de entrar con el estudio, como hacemos siempre, voy a ver los saludos de los hermanos que escriben en el chat en directo. Benito ha escrito el primero. Buenas noches, Liliana. Ahí está la familia, David, Liliana y David y Daniela. Buenas noches. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz. Paco y Rosario, buenas noches. Bienvenidos. Bendiciones también para vosotros. Carmen, buenas noches, Carmen. Amada familia, dice Carmen. Bendiciones también para ti. Beatriz, buenas noches, Beatriz, Dios te bendiga. Ana Rita, también para ti, muchas bendiciones. Gabriel y Yolanda, Gaby y Yoli, buenas noches, bienvenidos, me alegra veros un día más. Juan Vázquez, bienvenido Juan, un fuerte abrazo también para ti. Y Juan Bermudo, ahí también está, gracia y paz para ti también. Esos son los hermanos que han saludado, los mensajes que me han entrado al chat en directo aquí en mi dispositivo. Hay más hermanos conectándose, conectados, otros escribiendo y bueno, vamos a ir metiéndonos en el estudio. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que en casa teníamos un libro de historias bíblicas y yo me acuerdo de esta historia de una forma especial porque a mí me impactó, ¿no? Un hermano mató al otro. Incluso recuerdo alguna viñeta, había algún dibujo que el autor en ese libro habían dibujado y se veía allí Abel muerto, Caín con la sangre y yo, wow, eso me impactó, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hermano mate a su hermano? Un hombre mate a su hermano, ¿cómo puede ser eso? La verdad es que es una historia muy sorprendente. Nosotros la conocemos bien, la hemos escuchado muchas veces, pero si lo pensamos un poco, estamos hablando de los primeros seres humanos. Son los primeros hijos de Adán y Eva. Caín es el primogénito, el primer hijo que los primeros hombres, hombre y mujer, Adán y Eva, tuvieron. Y los dos primeros hermanos que habitan la tierra se mataron, el uno lo mató al otro. ¡Puh! Es una historia tremenda, pero que de alguna forma está reflejando lo que va a ser la humanidad. Es un reflejo muy claro, es una evidencia muy tangible de lo que a partir de ahí va a ser la historia de los hombres. Vamos a leer un poquito aquí la historia en Génesis capítulo 4, versículo 1 hasta el 17. Podemos leer de momento. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Muy bien, tenemos esta historia de los 2 primeros hermanos de la humanidad. Uno se llama Caín, es el primogénito, es el primero que nació. El nombre de Caín probablemente significa trabajador, artífice. Y bueno, es el primer hijo que nace de un matrimonio, de la primera pareja. Sabemos que se dedica a la agricultura, vemos que cultiva la tierra y también se convierte en el primer homicida. Es el primer hombre que matará a otro hombre. Se va a cometer el primer homicidio de la historia de la humanidad, nada más empezar la historia. Y después conocemos a Abel, que es el segundo hijo de Adán y Eva. Sabemos que era pastor, dice ahí, de ovejas y de ganados. Y ocurre algo entre los dos, como hemos visto. Lo que ocurre es que, como hemos leído en el versículo 3, 4, 5, 6, Caín trae una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, de lo que él cultiva. Abel también trae una ofrenda a Dios de sus ganados, pero Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y mira con desagrado la ofrenda de Caín. Entonces surgen los celos. Caín siente unos celos desproporcionados contra su hermano Abel y decide matarlo. Mira, en estas historias de los primeros seres humanos no sabemos todo. No conocemos todos los detalles. Ya te das cuenta que el propósito de la Biblia no es coger y explicarnos ahí como si fuera una novela, una película, como si todo fuera o un libro de historia, pero ahí todo documentado como una biografía. No. Solo se nos cuenta la historia a grandes rasgos. Entonces deducimos en este pasaje y por algunas referencias bíblicas que ahora leeremos, que Dios de alguna forma ya había mostrado el camino, que las ofrendas que traían delante de él, el camino que tenían que seguir esas ofrendas. Parece que Dios ya había mostrado el camino de los sacrificios, que se van a extender a lo largo de toda la historia hasta la venida de Cristo. Cuando Dios, estamos en la historia de los primeros seres humanos. Sabemos que la historia de la humanidad en unos cuantos siglos se va a degenerar tanto que Dios va a decidir exterminar a la humanidad. Va a anunciar un diluvio, un cataclismo que vendrá sobre la raza humana. Dios le dice a Noé que tiene que introducir en el arca una serie de animales. Y en las instrucciones de las parejas santas de animales, Dios le dice a Noé que meta más ejemplares. ¿Por qué? Porque ya se contempla que de esos animales se van a ofrecer sacrificios a Dios. Lo primero que hará Noé al descender del arca es hacer un altar a Dios y sacrificar. Dios le va a decir, mata y come, le va a decir. Entonces, parece que esa línea de sacrificios, de derramamiento de sangre, desde que Adán y Eva pecan hasta Jesucristo, se va a extender a través de todos aquellos que creen en Dios. Es como que Dios marca ese camino desde el instante del pecado,
cuando el pecado entra en el mundo y con el pecado la muerte, ya vimos que en Génesis 3:15 ya se anuncia, posiblemente, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y a partir de ese momento, Dios muestra que para acercarse a Él hay que acercarse con derramamiento de sangre. No nos podemos acercar a Dios si no ha habido sacrificio. Nosotros nos acercamos a Dios porque Cristo ya se sacrificó por nosotros y tenemos libre entrada hasta la misma presencia de Dios gracias a ese sacrificio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo, no solo de algunos, de todos. Entonces parece ser que ya Dios dio instrucciones a estos primeros hombres. De ahí que Él mira con agrado el sacrificio de Abel y mira con desagrado el sacrificio de Caín, porque el sacrificio de Caín no incluye derramamiento de sangre, no hay sacrificio. Tenemos algunos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hacen referencia a esta historia, Caín y Abel, y por esos textos podemos deducir también algunas de estas cosas que estamos comentando. Vamos a ver cómo habla la Biblia de Abel. Dice en Mateo 23, versículo 35, Mateo 23, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí Jesús está comparando el sacrificio de Abel con el sacrificio de todos los demás profetas que murieron como mártires. O sea, aquí se está presentando a Abel como un mártir. Murió por su fe. Eso es lo que aquí está diciendo Jesús. O sea, esto es interesante porque nos ayuda a entender el por qué Dios mira con desagrado la ofrenda de Caín. Porque alguien que no esté familiarizado con la enseñanza bíblica, algunos podrían decir, vaya, ¿y por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, perdón? Si Caín viene a darle una ofrenda a Dios, ¿qué pasa? Porque Dios no la recibe. No, es por lo que estamos diciendo. Es por lo que entre líneas leemos y entendemos de esta historia. Entre líneas vemos que la intención de Caín no era venir con sinceridad, con obediencia, con ese sometimiento de venir a Dios y decir, Señor, esto es para ti. Viene, como decíamos esta mañana, como un religioso. Monta las cosas a su manera, decide cómo tiene que tratar con Dios, lo decide él. No está dispuesto a dejar que sea Dios quien le diga cómo tiene que hacerlo. Entonces, aquí Jesús muestra y compara a Caín con un mártir, como todos los otros mártires que murieron a lo largo de la historia de Israel, desde Abel hasta Zacarías, dice ahí, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, ahí está una comparación interesante. Abel como un mártir. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 4, Hebreos 11:4, el capítulo de los héroes de la fe, ahí también aparece Abel. Y dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y aquí se exalta la fe de Abel. O sea, Dios recibe el sacrificio, la ofrenda de Abel, porque esta ofrenda estaba dentro del orden de lo que Dios quería. Por la fe, Abel hace esta ofrenda. Dice que por la fe él ofrece este sacrificio. Y esto dice que fue mucho más excelente el sacrificio que el que había ofrecido Caín, su hermano. Dice que Dios se agradó, él dio testimonio de esta ofrenda. Y después otro texto que está en primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12, primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno. Aquí se nos da una información importante. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Eso queremos saber todos. ¿Y por qué? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Aquí se declara que Abel era un hombre justo. Recuerda que este título lo recibe todo aquel que por la fe cree en Dios y obedece a Dios. Abraham y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Noé y creyó a Dios y le fue contado por justicia, etcétera, etcétera. Abel también creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe, el haber sido declarado justo, muestra que sus obras corresponden con lo que Él es. Si tú eres hijo de Dios, tus obras lo demostrarán. Las obras de Abel eran obras justas, de justicia. Las obras de Caín no. Y quiero que ya te des cuenta de este detalle que en muchos estudios aparece siempre la idea. La humanidad solamente está dividida en dos clases de personas. Los que son de Dios, los que son hijos de Dios, y los que le pertenecen a Satanás, son hijos de Satanás. Jesús le dijo a los falsos religiosos, sois hijos de Satanás, vuestro padre, sois de vuestro padre el diablo. Aquí se nos dice que Caín era del maligno. La Biblia nos enseña que este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Satanás controla el mundo. La gente no es consciente, no lo saben, pero están bajo su dominio, bajo su potestad, bajo su poder. Solamente aquellos que creen en Dios, que creen en el Señor, en Jesucristo, y pasan de muerte a vida por el nuevo nacimiento, son liberados de esta esclavitud al convertirse en hijos de Dios. Abel, dice el texto, era de Dios, por eso sus obras eran justas. Caín era del maligno, por eso mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Esa es la explicación, no hay otra. O sea, Jesús le dijo a Judas, Judas, ¿por qué dejaste que Satanás llenase tu corazón? Eso fue lo que le dijo. En cambio, Pedro, que maldijo que no conocía a Jesús de nada, pero no dejó que Satanás llenase su corazón. Pedro fue en un momento de debilidad que termina maldiciendo. ¿Qué crees? ¿Que Satanás no intentó también arrastrar a Pedro? A poseerlo, a tomarlo como suyo, a intentar influenciar en su mente y en su corazón hasta ese punto. No, Pedro peca, falla, como todos nosotros podemos caer, pero inmediatamente salió fuera y lloró amargamente, estaba profundamente arrepentido. Se dio cuenta de su pecado y se humilló delante de Dios. Solo hay dos clases de personas, los que creen y los que no creen. Y cuando digo los que no creen, incluye a todos los religiosos, a todos estos que tratan de hacer las cosas a su manera, de acercarse a Dios con su propia forma, de sintonizar, como decíamos esta mañana en ese ejemplo del transistor que llevé a la iglesia, de sintonizar con Dios a su manera, desde su propia perspectiva, con las condiciones y con las formas que cada uno quiere. Y eso es imposible, no se puede. Como os he dicho antes, las historias de los primeros seres humanos nos generan muchas incógnitas. Hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos. ¿Por qué? Porque desconocemos muchos detalles. La Biblia no tiene la intención de contarnos la biografía de Adán, de Eva, de Caín, de Abel. No es esa la intención de Dios. La intención de Dios es darnos explicaciones básicas de cómo fueron los comienzos de los tiempos, de cómo fue la entrada del pecado en el mundo, de la primera familia, Adán y Eva, de esos primeros hijos, el primer homicidio que se cometió, la primera vez que aparece la religión en el mundo, porque lo que Caín hace es inventar la religión de los hombres. Él hace las cosas a su manera, no a la manera que Dios ha establecido. Entonces estas historias se limitan a eso, a generalizar mucho y a contarnos las cosas que a nosotros nos interesa saber, porque si no la Biblia, siendo así, ya tiene más de 1000 páginas, es un volumen importante. Si Dios nos tiene que contar todos los detalles de estas historias, tendríamos una enciclopedia. Yo aquí en mi despacho pues estoy rodeado de libros, así en cuadrado. Y aquí hay, no los he contado nunca uno por uno, pero sí alguna vez mirando por encima, calculando un poco, debe haber como 3000 libros. Seguramente no serían suficientes para contarnos todas estas historias que hay en la Biblia.
¿Cómo íbamos a encontrar entre tanta información el camino de la salvación? Nos perderíamos. Por eso la Biblia se limita a contar las historias que tienen que ver con el propósito de Dios para que nosotros podamos llegar a ser salvos y para que podamos conducir a otros también al conocimiento y por tanto a la salvación. Entonces estas historias nos dejan muchos interrogantes. Algunos de estos interrogantes pueden ser respondidos en parte porque podemos deducir cosas, y otros simplemente pues tendremos que decir, pues no lo sé, no sabemos exactamente, no tenemos la respuesta para ello. Por ejemplo, aquí cuando comienza el texto que hemos leído, capítulo 4, versículo 1, estamos en Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer. Esa palabra conoció es una palabra hebrea que significa que mantuvo relaciones sexuales con su mujer. Es una forma suave de decirlo, ¿no? Más pudorosa. Pero si tú lees algunas versiones en un lenguaje más actual, verás que pone esto. Y Adán mantuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín, su primer hijo. Es normal, eran matrimonio. Y Dios les había dicho que fructificasen, que llenasen la tierra, que tuviesen hijos e hijas. Pero aquí la pregunta, la incógnita es, bueno, venimos del huerto del Edén. Adán y Eva ya estuvieron en el Edén. Y no sabemos cuánto tiempo, pero puede ser que fuese mucho tiempo, no sabemos. Dios creó al hombre, Adán y Eva, y la Biblia aquí en estas historias no está siguiendo un orden así como cronológicamente exacto, ¿no? Contando los días, las semanas, los meses. Por eso os digo que tenemos muchos interrogantes, no sabemos bien los tiempos, cómo fueron las cosas, pero parece como que Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban los dos por allí desnudos y no se habían dado cuenta todavía, comían de todos los árboles y de pronto un día pues Satanás tienta a Eva, Eva peca, se esconden de Dios, Dios se enfrenta a ellos, les habla, les explica, los expulsa del paraíso porque no puede ser que estén allí con el árbol de la vida viviendo para siempre juntamente con el pecado que está en ellos. Y entonces a continuación pues nace Caín y Abel. Parece que esto va así. Parece, pero no tiene por qué. No sabemos bien la historia cómo fue. Aquí hemos pasado de conocer la historia de la creación a conocer la historia dentro de la creación de la formación del hombre, varón y hembra, a conocer la historia de cómo el pecado entró en el mundo, y ahora vamos a conocer la historia de los primeros descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel. Y no tenemos que intentar encajar todo esto así como una cronología que está contando episodios que van sucediendo uno inmediatamente de otro. A veces entre una y otra cosa puede pasar un lapso muy grande de tiempo. A veces hay historias que se cuentan aquí, pero no es que una vaya a continuación de la otra. Lo mejor es que ambas ocurren simultáneamente, solo que Dios nos contó esta historia, ahora nos cuenta la otra, pero pueden estar superpuestas la una encima de la otra, ¿entiendes? Entonces, esto no nos tiene que representar problema a la hora es que no entiendo, esto era antes, era después, esto era... La Biblia nos está contando ahí episodios y cuando estudiamos en profundidad deducimos cosas, pero hay otras que no podemos deducirlas porque no tenemos suficiente información. Yo el otro día os ponía un ejemplo de esto cuando hablamos de Pablo en Hechos de los Apóstoles y decíamos, cuando tú lees en Hechos parece que todo va así como muy deprisa, ¿no? Pablo recibe la visión de Cristo en el camino a Damasco y a los 4 días ya está por ahí de viajes misioneros. Y no, y cuando estudias en profundidad te das cuenta, vas contando tiempo por ahí en medio y te das cuenta que entre el camino a Damasco hasta que él sale con Bernabé en su primer viaje misionero por lo menos pasan 7 años. Pero no siempre nos damos cuenta o no podemos medir esos lapsos de tiempo que la Escritura demuestra entre un acontecimiento y otro. Bueno, no sabemos bien cuánto tiempo. El otro día un hermano me preguntaba acerca de esto.
Entonces quiere decir que hasta que no se fueron del huerto del Edén, Adán y Eva no tuvieron hijos. Parece. Pero no es un problema para nosotros el hecho de que sí o no, ¿entiendes? Es simplemente una cosa de curiosidad. Porque en este mismo relato os quiero llamar atención sobre una cosa. Puede ser que Adán y Eva ya tuvieron a Caín y Abel mientras estaban en el paraíso, y cuando Dios los expulsa del paraíso a Adán y Eva, a Caín y Abel también fueron expulsados. O quiero que te des cuenta de una cosa. Dios está hablando con Caín así como parece que hablaba con Adán en el paraíso. Y si os dais cuenta, hemos visto que cuando Caín mata a Abel, Dios le sale al encuentro, como hizo con Adán y Eva cuando pecaron, y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé. Y entonces Dios le declara, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Incluso aparece una expresión que la hemos escuchado ya hacia Eva. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado. O sea, las mismas palabras que Dios le dijo a Eva en la maldición, hablando de su marido, ahora se las dice aquí a Abel. Y también dice que después de esto, cuando Dios le dice, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y la sangre. Entonces dice, maldito seas tú de la tierra, la cual abrió su boca. Y entonces dice que lo echó de la tierra. ¿De qué tierra lo echó? Preguntas, ¿no?, que nos surgen. Dice Caín en el versículo 14, he aquí me echas hoy de la tierra. ¿De qué tierra lo está echando? Y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hay interrogantes que no sabemos. Por eso los maestros a veces sacan diferentes hipótesis, porque son eso, hipótesis, no podemos afirmar bien todo. La idea más general es que de alguna forma Adán y Eva están en el paraíso, están ocupados, igual no sabemos por qué, pero no mantienen esas relaciones que los llevan a tener hijos, y es después de que salen del huerto del Edén que ahí se consolida esta familia. Y ahí dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero repito lo que he dicho antes, no es la intención de la Biblia contarnos la biografía paso por paso, explicarnos todos los detalles. La Biblia se limita a contarnos historias, para que veamos unas enseñanzas. Y en esa forma, a veces no sabemos cómo encajar las piezas, pero no es un problema. Otra de las preguntas que surgen de este pasaje es cuando dice ahí, ¿no?, lo hemos leído más adelante, que salió pues Caín de delante de Jehová. La idea que antes os estaba planteando sería que Caín y Abel estaban también en el paraíso y que estos pecados están sucediendo simultáneamente. Adán y Eva pecan y a continuación Caín peca. No sabemos. Salió Caín de delante de Jehová. Es expulsado. Y habitó en la tierra de Nod. Y dice allí en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Cómo? ¿Con quién se casó Caín? Si estamos diciendo que Adán y Eva tienen a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Caín es el primogénito, el primer hijo que tiene Adán y Eva. Y después de que pasa esto, dice que se fue y se casó con una mujer que había por allí en la tierra. ¿Con quién se casó Caín? ¿Con quién creéis? ¿Vinieron los extraterrestres? Bueno, precisamente ahí entra todo lo que os estoy contando. No estamos midiendo los tiempos. La Biblia no nos da esa información, pero podemos deducir entre líneas. Fíjate que en el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo. Aconteció andando el tiempo.
O sea, aquí está pasando tiempo, están ocurriendo muchas cosas que el relato no nos cuenta. Pero están ocurriendo muchas cosas. Adán y Eva van a vivir muchos años. Adán se nos va a dar la cifra 960 y creo recordar 63, algo así. 960 y pico años. Ellos van a tener hijos durante cientos de años. ¿Cuántos hijos tuvo Eva? No tenemos ni idea. Pero dice en las genealogías, cuando llegamos más adelante en las genealogías, vamos a ver que habla de Adán y Eva, dice, y tuvieron hijos e hijas. Y tuvieron hijos e hijas. O sea que ahí nacieron muchos hijos e hijas. Tuvieron tiempo. Nosotros en nuestra vida, tal como es ahora, si tenemos una esperanza de vida aproximadamente de 80 años, por decir algo, el tiempo de la fertilidad, el tiempo en el que podemos tener hijos, no excede mucho más allá de los 40 y tantos años para las mujeres, ¿no? Principalmente, que son las que conciben la nueva vida en su vientre. Entonces, en 40 años, o sea, desde que una mujer con la capacidad para poder concebir hijos cuando pasa la pubertad, ¿no? Cuando llega la pubertad, desde los 12 años, vamos a decir, hasta los 42, ¿cuántos van? 30 años, por decir una cifra redonda y no complicarnos, ¿no? 30 años. En 30 años, ¿cuántos hijos puede llegar a tener una mujer? Bueno, hay familias numerosas. Si tú buscas en internet vas a encontrar familias de hasta 30 y tantos hermanos. No es muy normal. No sé si incluso hay casos de algunos más, porque hay muchos embarazos múltiples, de mellizos, de trillizos. A veces ocurre, ¿no?, en una familia que esos embarazos se repiten y salen de un embarazo y de el dar a luz a estos, y al poco ya vuelve a estar embarazada. Bueno, ahora imagínate una mujer como Eva, que durante varios cientos de años puede estar teniendo hijos. Eso sí era una familia numerosa. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a decir, Adán y Eva cuando salen del paraíso, ellos son jóvenes, porque en el paraíso para ellos la edad no contaba. Es cuando salen del paraíso del Edén que su reloj biológico se pone en marcha y van a empezar a envejecer. Cuando dice la Biblia que Adán tenía 900 y pico años cuando murió, bueno, es difícil precisar el tiempo al que se está refiriendo, pero seguramente se está refiriendo a los años que empiezan a contarle desde que sale del paraíso, desde que su cuerpo cambia y se convierte en una persona mortal. A partir de ese instante es cuando el reloj cuenta. Antes de eso, seguramente Adán no celebraba cumpleaños. Por cierto, ¿te imaginas celebrar un cumpleaños con una tarta con 960 velas? Tremendo, ¿no? Bueno, creo que no lo celebraban así allí en la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Adán y Eva tienen hijos, vamos a decir cuando tenían 40 años, con 50 años siguieron tuviendo, con 80 años tenían más, con 120 no paraban, venga a tener hijos, con 150 años aún estaban teniendo hijos, pero resulta que los hijos que Adán y Eva tenían, a su vez, ya estaban teniendo también hijos, y los hijos de los hijos que Adán y Eva tenían, a su vez ya estaban teniendo hijos. O sea, cuando Adán y Eva con 200 años seguían teniendo hijos, ya sus tataranietos ya estaban teniendo hijos también. La tierra se estaba llenando de gente. En pocos años la tierra se estaba llenando de gente por todas partes. Es cierto que las primeras relaciones fueron entre hermanos, porque no había nadie más en la tierra. Eso ocurre de una forma excepcional en ese principio. Con el tiempo y con la venida de la ley, vamos a ver que en la ley Dios prohibió que se estableciesen esas relaciones, que las parejas, las familias, el matrimonio, no se celebrase entre parientes cercanos. Entonces ese es un principio que hasta el día de hoy está establecido así.
O sea, las cosas cambian mucho con los tiempos, pero al día de hoy sigue sin verse algo natural que, por ejemplo, dos hermanos se casen, o un padre con una hija, o incluso un poquito más allá, ¿no? En el parentesco, hasta primos segundos o así, no se ve como algo muy normal. Pero esto al principio no fue así, claro. ¿Por qué? Porque no había nadie más. Pero fue solo al principio, porque inmediatamente, es lo que estamos diciendo, ya los hijos tuvieron hijos, y estos hijos tuvieron a la vez sus hijos, y los hijos de estos tuvieron hijos por allá, y los hijos de estos tuvieron más hijos, pero los hijos de estos tuvieron más hijos, mientras los otros hijos de los hijos tenían más hijos, y los hijos de estos siguieron teniendo hijos. Ay, así me puedo quedar sin aliento explicándolo. En 2 o 3 generaciones, los que se casaban, ya su parentesco era primos lejanos. Y seguramente ya casi que ni se conocían entre sí, porque no vivían todos allí apelotonados en el mismo pueblo. O sea, la gente se iba expandiendo. Es algo propio, natural. En ese tiempo, para vivir, vivían de la tierra, del ganado. Entonces no podían estar ahí todos juntos en el mismo territorio, necesitaban espacio. Y por eso la gente se alejaban unos de otros para tener sus propias tierras, su propio lugar del ganado. Vemos que Abraham y su sobrino Lot tuvieron ese problema. La tierra que habitamos no es suficiente para tu ganado y mi ganado, tenemos que separarnos. Entonces los primeros hijos hicieron eso. Así que cuando Caín es expulsado de Dios de esta tierra, él se va, dice, en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y ahí vivía gente, pero todos descendían de Adán y Eva. ¿Cuántos años pasaron? No sabemos. Dice que aconteció que andando el tiempo, en este tiempo, cuando vivían tantos años, perfectamente podían haber pasado 100, 150, 200, 250 años. Entonces la tierra se estaba llenando de gente. No estaba mal visto de que Caín tiene 100 años o 120 años y se va a casar con una jovencita de 80. ¿Has oído, no? Jovencita de 80 años. Claro, si tú vives 900, pues con 80 años eres una adolescente prácticamente, eres una jovencita todavía. Bueno, son cosas curiosas que nos hacen pensar, reflexionar, tratar de comprender cosas. Y como os he dicho antes, hay cosas que las podemos deducir entre líneas, se puede entrever todo esto. Y hay otras cosas que las ignoramos porque la Biblia no nos da más información. Entonces tenemos que tener esa reverencia de callar donde la Biblia calla y no inventarnos cosas. No es malo ver entre líneas y poder llegar a conclusiones como las que estamos viendo aquí nosotros. Entonces vamos a volver a lo que sí que aquí se nos enseña en esta historia. En el versículo, en este versículo 1 dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es esa forma de reconocer que todo lo que somos y todo lo que nos ocurre es por voluntad de Dios. Es como cuando nosotros decimos, mañana iré a tal sitio si Dios quiere. Estamos diciendo sí es la voluntad de Dios. Es como cuando yo entiendo que mi vida le pertenece a Él y todo lo que yo hago y todo lo que vivo es por su voluntad. Y Eva tiene esta conducta muy buena. Ella ha aprendido una lección como Adán. Ellos han aprendido que quien mintió fue Satanás. Dios no mintió, Dios les dijo la verdad. El día que comáis de él ciertamente moriréis. Y lo acaban de experimentar en su propia carne. Es triste que a veces tengamos que aprender por nuestras malas decisiones en lo negativo. Es triste. Pero aquí estamos viendo la historia de un hombre, Caín, que ha montado la religión a su manera. O sea, Dios les ha mostrado una línea de ofrendas que implica el derramamiento de sangre. Pero Caín decide, no, pero yo no voy a ofrecer un sacrificio. Yo creo que es mejor hacerlo así. Voy a traer una ofrenda de mi cosecha para Dios. Pero Dios no acepta tu religiosidad. Mira, Dios ha establecido la iglesia tal como Él ha querido.
Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Él es el que la edifica. Dice en Efesios que Él constituye pastores, maestros, evangelistas, etcétera, dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo actúa y obra dentro de la iglesia. Cuando alguien decide dejar la iglesia al margen, cuando alguien decide, no, a mí no me gusta la iglesia, y piensa, yo lo voy a hacer mejor, y se sale de ese contexto, está haciendo la religión a su manera y está saliendo del orden que Dios ha establecido. Eso es lo que dice la Biblia, no es mi opinión. Si fuera mi opinión, pues entonces tranquilos, no me hagáis caso. Pero tú tienes la Biblia, léela y mira a ver cómo Dios estableció las cosas. Entonces, no esperes que las cosas te vayan bien en el Señor. En el mundo a lo mejor sí te van bien en la carne, pero en el Señor no te pueden ir bien, porque te has salido de su voluntad, de su orden. En solo un detalle demuestra que Eva aprendió cosas. Ella dijo, por voluntad de Dios he adquirido este hijo, este varón. Caín es el primogénito, el primer hijo que nace, el que abre matriz, como va a enseñar la Biblia más adelante, y todos estos principios ya están establecidos desde el mismo Adán y Eva. Aquí no dice todavía no matarás, pero evidentemente el asesinato que Caín comete es un pecado, Dios se lo muestra así. Entonces, igual que esto ya estaba escrito en el corazón de ellos, también estaba escrito en su corazón cosas como estas que hemos dicho, esa línea de sangre que desde que el pecado entra en el mundo va a ir extendiéndose por toda la historia hasta llegar a Jesucristo. Cristo es el que hace el cumplimiento de todo esto que fue mostrado a través de los tiempos. Y dio a luz a Caín, dice después dio a luz a su hermano Abel, se nos dice Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí trajo su ofrenda, el primer religioso de la historia. Aquí se inventó la religión de los hombres. Dios muestra cómo tenemos que hacer las cosas y desde el principio de los tiempos ya hubo personas que dijeron, yo lo hago de esta otra. Evidentemente muchos no son ni conscientes, pero por eso tenemos la Biblia, por eso enseñamos las Escrituras, para que tomen conciencia. Es difícil, porque el que está seguro de que está en el camino que tiene que estar, como enseñábamos esta mañana en la predicación, solo hay una forma de sintonizar con Dios, pero hay gente que sintonizan de otras maneras, no sabemos con quién sintonizan, ni qué fe practican, ni qué religión siguen, porque solo hay una forma, y es lo que la Escritura dice, y algunos nos esforzamos por cumplir lo que la Escritura dice, y nos esforzamos por seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero Caín es el primer religioso de la historia. Él viene con su ofrenda, él viene con el fruto de la tierra, una ofrenda para Dios, se acerca a Dios según su propio criterio, se acerca a Dios según él lo entiende, y aquí vemos el contraste con Abel. Abel trajo también una ofrenda, pero dice de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y aquí vemos lo que ocurre. Miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró Dios con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y aquí hay una tremenda reflexión para todos nosotros. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estamos? ¿Estás andando como Dios quiere que andes? ¿Estás en el marco, en el contexto de lo que Dios desea para tu vida? ¿De cómo Él ha establecido que la iglesia funcione? ¿O lo estás haciendo a tu manera? Esa es la cuestión. Caín y Abel. Caín viene con una ofrenda, es una ofrenda generosa. Mira lo que dice, de los primogénitos del ganado. O sea, no cualquier oveja, no, de los primogénitos. Hay un principio espiritual ahí. De lo más gordo, dice, del ganado, o sea, lo mejor. Abel miró y el mejor cordero que vio, no había ninguno mejor que ese, dijo, este es para Jehová.
Ahí se está demostrando el corazón de uno y el corazón de otro, la fe de uno y la fe de otro. Abel busca lo mejor para Dios, no mide lo que él le va a entregar. Él va a traer sacrificio, derramamiento de sangre. Demuestra fe y demuestra generosidad. Mira, a veces una forma en la que uno entiende, se puede dar cuenta, mejor dicho, que lo que vive al final es pura religión, es darse cuenta de estos pequeños detalles. ¿Te duele cuando haces algo para Dios? ¿Te duele el darle algo a Dios? ¿Eres generoso con el Señor? ¿O le das de las sobras? ¿O le das como para justificarte, como hizo Caín? Tengo que ofrecer una ofrenda. Bueno, mira, esto mismo. ¿Lo haces a tu manera o lo haces a la manera de Dios? Lo que hizo Caín no le agradó a Dios. Y la reacción de Caín demuestra dónde este hombre se encontraba. La murmuración, los celos, la envidia, todo lo que son malas acciones, todo lo que es ir contra alguien, todo lo que es expulsar por tu boca rabia, todo lo que sea esto, es una demostración de que no estás en Dios, estás contra Dios. Mira, hay gente que puede hablar mal contra mí, hay gente que puede intentar perjudicarnos y hacernos daño. Pero la reacción de un hijo de Dios, mi reacción, no es tratar de vengarme de esa persona. Mi reacción no es buscar a esa persona, ya verás cuando te encuentre, nos vamos a... No, ¿sabes cuál es mi reacción? Orar por esas personas, suplicarle a Dios, Señor, ayúdala a ver, muéstrale tu amor, enséñales que están equivocados. Pero la reacción de Caín no fue esta. ¿Cuál fue la reacción de Caín? Bueno, estábamos en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esa palabra se ensañó, en el hebreo es una palabra krahra, empieza con K de kilo, J-A-R-A, y significa literalmente algo así como arder en cólera, arder de celos. Esa no es una reacción donde hay amor. Cuando uno reacciona de esta manera con tantos celos, una cosa es decir, uno es celoso de lo que ama, y otra cosa son esos celos que no son ni mucho menos fruto del amor. Aquí la expresión se ensañó en el hebreo, está hablando de arder de celos. No hay amor en eso. Era su hermano, no era un desconocido, era su propio hermano. La Biblia está llena de esas historias para que nos demos cuenta que las mayores traiciones ocurren entre los más cercanos. Estaba profetizado que mi amigo, el más cercano, es el que me vendió, el que me traicionó. Jesús le dijo a Judas, ¿de verdad vas a hacer eso? El que moja conmigo en el plato me va a entregar. Hasta el último momento Jesús le advirtió. Pero la historia de la humanidad está llena así. Personas muy cercanas a nosotros y que un día no sabemos por qué. Familiares. ¿Qué guerras hay entre familias? Impresionante. Guerras por herencias, por celos, Bueno, al principio ya pasó esto, no te extrañe. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le llama la atención. Dios no está tratando de destruir a Caín. Dios está intentando que Caín venga en sí, vuelva en sí, reaccione. ¿Por qué te pasa todo esto, Caín? ¿Por qué estás de esta manera? ¿Por qué esos celos? Es tu hermano. ¿Por qué te comportas así? Y mira lo que le dice, versículo 7. Si bien hicieres, si haces las cosas bien, serás bendecido, ¿no serás enaltecido? Fíjate, Dios le está diciendo, reacciona. O sea, lo que recibes es lo que siembras.
Lo que tú haces te viene a ti devuelto, multiplicado. Si tú haces lo bueno, vas a ser exaltado, vas a ser enaltecido, vas a ser bendecido. Pero, mira, si no haces el bien, o sea, si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Serás su esclavo. El pecado tendrá poder sobre ti. Sufrirás las consecuencias. Dios le está advirtiendo. De alguna forma, lo que le está diciendo así, si yo lo parafraseo un poco, sería algo así como: ¿por qué te enojas como si fueras tratado injustamente? ¿Por qué estás tan enfadado? Si haces las cosas bien, si eres inocente y sin pecado, no tienes que enfadarte, no tienes de qué tener temor. Si tienes razón, ¿por qué gritas? Y si no tienes razón, ¿por qué gritas? ¿Por qué hablas mal del otro? ¿Por qué buscas el mal de tu hermano? ¿Por qué sientes celos de él? Si tú estás donde tienes que estar, en las manos de Dios, todo está bien, todo está en orden. Mira, ¿no se podría interpretar que Caín perdió su derecho de primogénito por causa de su maldad en este pasaje? Sí. Parece que Dios le está advirtiendo, le está mostrando: si haces lo malo se vuelve contra ti. De alguna forma Dios le está diciendo: perderás los privilegios que tienes. Dios le ha dicho: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Acaso no seguirás disfrutando de tus derechos como primogénito? ¿No recibirás también mi agrado, la bendición que yo te quiero dar? Igual que Saúl perdió su derecho a ser rey. Es otro ejemplo bíblico de cómo un hombre no hace las cosas como Dios dijo y empieza a hacerlas a su manera. Dios le dijo a Saúl: tienes que hacerlo así. Y Saúl tenía sus criterios y pensó: pero lo voy a hacer de esta otra forma. ¿Y qué tiene de malo? Vamos a ofrecer sacrificio a Dios de esto que Dios dijo, destruirlo todo. No, pero estos animales tan gordos. El pueblo, cuando Samuel vino y le pidió explicaciones: ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho. ¿Por qué ofreciste sacrificio sin esperarme a mí, al profeta? ¿Por qué perdonaste la vida del ganado? Y Saúl: no, pero el pueblo quiso escoger de lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a tu Dios. Estaban haciendo religión, estaban ofreciendo sacrificios a Dios, estaban cantando alabanzas, estaban orando y haciendo culto, pero no lo estaban haciendo dentro del marco que Dios había establecido. No lo estaban haciendo como Dios había dicho. Tú no puedes ofrecer sacrificio, para eso yo he puesto al profeta. Tú no puedes dirigir y montar tu iglesia, para eso yo nombré a un pastor. Por eso existe la iglesia, y tiene que ser una iglesia universal. No la parcelita de cada pastor: esto es mío, aquello es mío, el otro es mío. Así piensan los religiosos. Los hijos de Dios tienen otra visión, la visión de Dios para todas estas cosas. Saúl también perdió su derecho a ser rey. Dios le dijo a través de la boca del profeta: Dios ha quitado tu reino. Él te sacó de la nada. Si le hubieses sido fiel, si hubieses actuado como Dios te dijo, tu reino no habría tenido fin. Ahora será el reino de David el que no tiene fin. De David vendrá el reino eterno, Jesucristo. Y fíjate, ¿escuchó Caín lo que Dios le estaba diciendo? Ese es el problema, que el religioso cree que tiene la razón, que él está en la verdad, y a pesar de que Dios le habla, le insiste, le advierte, él sigue obcecado, ciego en su vida, en sus obras, en su camino. No, lo que yo hago no está mal, yo estoy bien, yo hago... No tiene la capacidad de verse como en un espejo en la Biblia. Y dijo Caín a su hermano Abel, versículo 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vaya. Encima el asesinato fue con premeditación, fue con engaño, con falsedad. Lo planeó todo. No fue un accidente. Buscó la ocasión. Abel, vente conmigo, vamos a dar un paseo por el campo. Quería matarlo y lo tenía planeado. ¡Oh, terrible! ¿Hasta dónde pueden llegar los celos, el odio?
¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Era su hermano pequeño. Desde que nació él lo conocía, era su amigo, era cercano. ¿Cómo pueden llegar a ser los celos para decidir odiar tanto a alguien que estés dispuesto a hacer esto? Matarlo. Increíble, ¿no te parece? Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé dónde está. Le miente a Dios. Increíble. El hombre llega a ofuscarse tanto que realmente pierde la noción de la realidad. Dios nos libre de estar en nuestra vida llena de tinieblas creyendo que estamos en mitad de la luz. Dios nos libre de la falsa religiosidad. Por eso la palabra de Dios nos enseña el principio de la humildad, de la humillación, de venir delante de Dios y humillarnos para que Él nos exalte cuando sea tiempo. ¿Dónde está Caín? No lo sé, no sé dónde está. ¿Dónde está, Abel? ¿Dónde está Abel? ¿Tu hermano? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí. Tú tienes que preocuparte por tu hermano antes que por ti mismo. Somos un cuerpo, hermanos los unos de los otros. La Biblia dice que quites la atención de ti. El egocentrismo no puede ser. Piensa en los demás antes. Date a los demás antes que a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Acaso creías que le podías engañar a Dios? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Y qué esperabas? Me río así como con ironía, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué se creía Caín? ¿Ha asesinado a su hermano? ¿Piensa que puede engañar a Dios? Y cuando Dios le dice, yo sé lo que has hecho, ¿qué crees, que me puedes engañar? Yo te advertí antes que lo matases. Si haces el bien, serás enaltecido. Si haces lo malo, serás esclavo del pecado y la maldición del pecado se volverá contra ti. ¿Acaso vas a decir ahora, Caín, que no te lo había dicho, que no lo sabías? ¿Acaso podemos decir nosotros, es que nunca Dios me dijo? Y ahora viene Dios y le dice, mira, eres maldito en la tierra. Pero esto es una carga muy grande para mí. Es un castigo demasiado grande para ser soportado. Ay, si pudiésemos volver atrás en el tiempo, ¿no? Si pudiésemos evitar las consecuencias de nuestros pecados. Pero lo que hemos hecho es lo que recogemos. Lo que sembraste es lo que recoges. Caín no tiene vuelta atrás. Se le advirtió. Tuvo su oportunidad de arrepentirse, pero ha pecado. Ahora tiene que asumir las consecuencias de su pecado. Es expulsado, lo que antes hemos hablado, se fue a la tierra de Nod. Allí, entre los muchos hijos de los descendientes y descendientes de Adán y Eva, se casó con una de esas mujeres y formó su propia familia. Eso de la marca, dice, y puso Dios una señal en Caín para que no lo matase. Algunos han dicho algo en su frente, el color de su piel, el no sé qué. La verdad es que no podemos deducir eso de esta expresión. La señal puede ser simplemente esa maldición que Dios lanza. Si alguien mata a Caín, será maldito, 7 veces será castigado. Eso es la señal. O sea, Dios marca a Caín, pero no tiene por qué tener una marca en su cuerpo. Puede ser, sí, pero no tiene por qué, ¿entiendes? Aquí la enseñanza es esa, que Dios lo señala y Dios dice,
Nadie te va a matar, vas a vivir tu vida. Si alguien lo hace, será maldito él, 7 veces pagará por ese pecado. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué teme Caín que sea asesinado? Venganza. Abel tenía más hermanos y hermanas. Esa es la historia de la humanidad. Has matado a mi hermano, ahora me voy a vengar. En los propios hijos de David tienes otra historia de ese tipo. David tiene hijos con diferentes mujeres. Un hijo que tiene con una mujer abusa de su hermana, la hija que David tiene con otra mujer. Eran hermanastros. Y este abusa de su hermanastra. Y el hermano de esta, para vengarse, viene y mata a su hermanastro. Caín tiene miedo de que ahora lo puedan matar. Vaya, ahora a buenas te das cuenta, ¿no?, de tu pecado. Bueno, y Dios establece ese principio. Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho ya la hora y tenemos la historia de Caín y Abel hablada, explicada, y creo que hay grandes enseñanzas para nosotros. Vivimos varios milenios después de esta historia, pero fíjate que tampoco la historia ha cambiado tanto, la humanidad sigue por ahí. Las motivaciones del corazón de los hombres, el fruto del pecado, esos celos, esos odios que se generan ahí dentro. Hermanos, estamos en el amor de Dios. Tenemos que tener la capacidad de perdonar a los hombres sus ofensas y de venir a asumir nuestra responsabilidad. Si yo obro mal, no puedo esperar que Dios me reconozca, y si Dios bendice a otro porque lo está haciendo bien, evita esos celos, rectifica tú y trae tu ofrenda correcta a Dios y Dios te bendecirá a ti también. Queridos hermanos, nos vamos a despedir ya por hoy. Mañana es lunes 25 de octubre y como todos los lunes, pues seguiremos estudiando la palabra de Dios a las 8 de la tarde. Recordad, de lunes a jueves, todos los días, 8 de la tarde. Viernes, 6 de la tarde. Y sábados y domingos, 9 de la noche. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Volveremos a abrir la palabra de Dios y en sencillez, tratando de dejarnos conducir por el Espíritu Santo, pues escucharemos lo que Dios nos tenga que decir. Un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos, todos los que estáis escuchando este estudio, todos los que lo escuchen en diferido. El Señor nos puso ahí en un mismo camino. Hasta mañana, si Dios quiere.